tal, chicos? Estaremos trabajando con el tema de productos notables. ¿Cuál es la función de productos notables? La función de productos notables es reducir el procedimiento de binomios con exponente. Es decir, que vamos a estar trabajando con binomios elevado a un exponente. Ese exponente puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta un infinito. Pero veamos algunos casos aplicando lo que es potencia. Tengo acá un binomio elevado a la 0. ¿Y qué es lo que dice la regla de potencias cuando tenemos un número elevado a la 0? Resulta que cuando un número está elevado a la 0 da como resultado 1. Y en este binomio no es la excepción, porque un binomio elevado a la 0 también genera un resultado de 1. Pero ¿qué pasa si mi binomio está elevado a la 1? Entonces, si mi binomio está elevado a la 1, la regla de potencia dice que un número elevado a la 1 genera un resultado del mismo número. Entonces, en el binomio es exactamente lo mismo. Un binomio elevado a la 1 da como resultado el mismo binomio. Pero, ¿qué sucede si yo tengo un binomio elevado al cuadrado? Si yo tengo un binomio elevado al cuadrado, entonces debo de aplicar algunas reglas para generar ese resultado. ¿Cuáles son las reglas? Es bien sencillo. Vamos a elevar nuestro primer término, lo vamos a elevar al cuadrado, es decir, a por a, ¿sí? A por a, que sería entonces a al cuadrado. Luego vamos a colocar un más 2, que este más 2 es de fórmula. Hacemos la multiplicación del binomio, que sería a por b, y por último elevamos nuestro segundo término al cuadrado. Entonces, teniendo esta parte, puedo trabajar a al cuadrado, sería a cuadrado, más 2a por b sería ab, más b al cuadrado sería b cuadrado. Es decir, que mi resultado sería a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Repito el proceso. El primer término, nuestro primer término se eleva al cuadrado, ¿sí? Luego más 2 de fórmula, multiplicación del binomio más el segundo término al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Tengo acá un binomio y este binomio está elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el proceso? El primer término se eleva al cuadrado, que ahorita es 2x, entonces sería 2x al cuadrado, más 2 de fórmula, siempre es 2, multiplicación del binomio, que sería 2x por menos 3y. Luego, más nuestro segundo término al cuadrado, es decir, que más menos 3 al cuadrado. Entonces, 2x al cuadrado es 4x cuadrado, más 2x por menos 3y sería menos 6xy, más menos 3y por menos 3y sería más 9y cuadrado. Entonces mi resultado sería 4x cuadrado menos 12xy más 9y cuadrado. Entonces, para este binomio, repito, elevamos el primer término al cuadrado, más 2 de fórmula, multiplicación del binomio, más elevamos el segundo término al cuadrado. De esa manera se resuelve un binomio al cuadrado. Pero, ¿qué sucede si en este caso tengo fracciones? Es exactamente lo mismo. El primer término al cuadrado, que sería 2 tercios de x al cuadrado, más 2 de fórmula, multiplicación del binomio, que sería entonces 2 tercios de x por menos 1 medio de y, más nuestro segundo término al cuadrado. O sea, que sería más menos 1 medio de y al cuadrado. Realizamos la operación algebraica, que sería 2 tercios de x al cuadrado, sería 4 novenos de x cuadrado, más 2, acá recuerde que es una multiplicación, numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, que sería 2 por menos 1, sería menos 2 sextos xy. Luego, este elevado al cuadrado, que sería menos 1 medio de y al cuadrado, sería más
un cuarto de y cuadrado. Entonces por acá me quedaría como 4 novenos de x cuadrado más por menos 4 sextos de xy. Recuérdense que aquí hay un 1, entonces acá numerador con numerador y denominador con denominador, más un cuarto de y cuadrado. Me doy cuenta que por acá puedo hacer una simplificación, así que la voy a realizar. Es el único porque ambos tienen mitad. Entonces sería 4 novenos de x cuadrado menos 2 tercios de xy más un cuarto de y cuadrado. De esa manera se resuelve lo que es binomio al cuadrado. Primer término al cuadrado más 2 por la multiplicación del binomio más nuestro segundo término al cuadrado. ¿Qué sucede si nuestro binomio está al cubo? Entonces, si nuestro binomio está al cubo, resulta que también lleva un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Muy similar al anterior. Sería nuestro primer término al cubo. Ahora, más 3, nuestro primer término, nuevamente nuestro primer término, pero ahora al cuadrado. Y agregamos nuestro segundo término. Más 3, ahora nuestro primer término normal, por el segundo término al cuadrado. Y por último sería mi segundo término al cubo. Entonces el proceso es el primer término al cubo más 3 de fórmula, el primer término al cuadrado por nuestro segundo término, más 3 de fórmula, mi primer término normal por mi segundo término al cuadrado, más mi segundo término al cubo. De esa manera se realiza ese binomio al cubo. Entonces trabajo a al cubo sería a cubo más 3. A al cuadrado sería a cuadrado por b, a cuadrado b. Más 3. A por b al cuadrado sería ab cuadrado más b al cubo. Es decir que mi resultado sería a al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Veamos otro ejemplo. La estructura es la siguiente. El primer término elevado al cubo más 3 de fórmula. El primer término al cuadrado por el segundo término normal más 3. Ahora el primer término normal por el segundo término al cuadrado, que sería menos 3y al cuadrado, y por último el segundo término al cubo. Entonces vamos a trabajar acá, cuidado con los signos. 2x al cubo sería 2 por 2, 4 por 2, 8, 8x al cubo. Acá voy a trabajar esta potencia, entonces me quedaría como más 3 y 2x al cuadrado es 4x cuadrado por menos 3y más 3 por 2x. Realizo esta potencia que sería menos 3y al cuadrado, equivale a 9y cuadrado, más acá menos 3y al cubo es menos 27y al cubo. Cuidado con los signos. Entonces mi resultado sería 8x al cubo. Por acá 3 por 4, 12 y 12 por menos 3, menos 36x cuadrado y. Y acá sería 2 por 3, 6 y 6 por 9 es igual a 54xy cuadrado más por menos, menos, entonces sería menos 27y al cubo. Entonces repito el proceso, el primer término al cubo más 3 de fórmula, el primer término al cuadrado por el segundo término más 3 de fórmula, el primer término normal por el segundo término al cuadrado y por último el segundo término al cubo. Entonces de esa manera es como se trabaja productos notables directamente. Estoy con binomio al cubo. Como les decía al inicio, no hay un límite, entonces necesitamos también la ayuda de Pascal. Pascal es una representación de los coeficientes binomiales ordenados en forma de triángulo. Veamos cómo se enlaza este triángulo de Pascal con lo que vimos hace un momento.
Recordemos algo básico. Yo inicié con un a más b a la 0 y les dije que a más b a la 0 equivale a 1. Entonces Pascal inicia con el número 1. Luego les presenté un a más b a la 1 y les dije que el resultado era a más b. Pero necesito que noten que por acá hay un 1 omitido y por acá también hay un 1 omitido. Es decir que mi segunda fase sería 1 y 1. Luego seguimos con a más b al cuadrado y les recuerdo que el proceso era el primer término al cuadrado más 2, la multiplicación del binomio, más el segundo término al cuadrado. Pero necesito que usted observe esta parte donde acá hay un 1, los coeficientes, acá está un 2 que se puede ver perfectamente y acá hay un 1. Es decir que la tercera fase de esa pirámide sería 1, 2 y 1. Ahora, lo interesante acá está es de que Pascal trabaja con los números unos para aperturar y para cerrar su bloque. Es decir que acá es un 1 normal, acá está abriendo con 1, cierra con 1, acá está abriendo con 1 y cierra con 1. Pero ¿de dónde nace este 2? Este 2 nace de la sumatoria de estos dos números, que 1 más 1, 2. Sigo por acá, está un a más b al cubo. Les recuerdo cuál era nuestro diseño de un a más b al cubo, que era el primer término al cubo más la multiplicación más 3, el primer término al cuadrado por el segundo término, más 3, el primer término por el segundo término al cuadrado, más el segundo término al cubo. Pero yo lo que necesito que usted vea es lo siguiente, que acá hay un 1, acá hay un 3, acá hay un 3 y acá hay un 1. Todos estos son de fórmula. Entonces, ¿cómo iría nuestro siguiente bloque? Nuestro siguiente bloque iría con 1, 3, 3 y 1, que son estos números que estamos viendo por acá. Entonces, veamos de dónde nacen esos 3. ¿Qué es lo que sucede con esos 3? Les decía que Pascal abre con 1 y cierra con 1. Entonces, abre con 1 y voy sumando, que sería 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Y cierro con 1. Esto se va por medio de sumas. ¿Qué pasa si fuera un a más b a la 4? Inicio con 1 y voy sumando. 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Y cierro con 1. Si yo tuviese un a más b a la 5, entonces inicio con 1 y voy sumando 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. Y 4 más 1, 5 y cierro con 1. Si fuera a la 6 sería inicio con 1, 1 más 5, 6. 5 más 10, 15. 10 más 10, 20. 10 más 5, 15. 5 más 1, 6 y cierro con 1. Si fuera un a más b a la 7, inicio con 1 y 6 más 1, 7. 6 más 15, 21. 15 más 20, 35. 20 más 15, 35. 15 más 6, 21. 6 más 1, 7. Y cierro con 1. Entonces, aquí estoy formando la pirámide de Pascal. Dese cuenta de cómo está quedando mi pirámide. Algo muy importante es que si mi exponente es 0, yo espero una respuesta. Si mi exponente es 1, yo espero 2 respuestas. Si mi exponente es 2, yo espero 3 respuestas. Si mi exponente es 4, yo espero entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre espero una respuesta más al exponente que me están brindando. Entonces veamos por acá un ejemplo. Tengo un 2x más 3y a la 5. Lo voy a realizar. Voy a necesitar Pascal para realizarlo. Entonces veamos que este sería elevado a la 0, elevado a la 1, elevado a la 2, elevado a la 3, elevado a la 4. Es decir que estaría trabajando con estos coeficientes. ¿Cómo se realiza? Voy a colocar mis coeficientes 1, 5, más 10 con positivo, más 10, más 5 y más 1. Siempre vamos a trabajarlo con positivo.
Agreguemos nuestro primer término que sería 2x y sería 2x a la 5, 2x a la 4, 2x a la 3, 2x al cuadrado y 2x. Vea cómo trabajé el 2x ahorita a la par de cada coeficiente, pero nótese que mi primer término está bajando de grados. Ahora lo mismo voy a hacer con el más 3y. Voy a iniciar desde 5, pero voy a iniciar de izquierda a derecha. Es decir que sería 3y a la 5, 3y a la 4, 3y al cubo, 3y cuadrado y 3y. De manera que en los extremos estén esas elevaciones a la 5. Entonces vamos a trabajar por acá. 2x a la 5 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, x a la 5. Acá voy a trabajar pero me doy cuenta que estos se pueden multiplicar sin ningún problema. Entonces los voy a multiplicar, que sería 5 por 3y, sería más 15y. Y 2x a la cuarta sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, x a la cuarta. Más 10, voy a realizar cada una de estas elevaciones, que sería 2x al cubo, equivale a 8x al cubo, y 3y al cuadrado equivale a 9y cuadrado. Más 10, también voy a realizar estas potencias, estas elevaciones, que sería 2x al cuadrado equivale a 4x cuadrado, y 3y al cubo sería 3 por 3, 9, por 3, 27y al cubo. Más acá de una vez multipliqué, esto es porque como no tiene potencia, entonces sería 5 por 2, 10x cuadrado, y esto sería 3 a la cuarta, sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81y a la cuarta. Más acá 3 a la 5, que 3 a la 5 es 243, o sea, hace que 243y a la 5. Voy a multiplicar, que sería, bueno, el primero se queda como tal, 32x a la 5, 15 por 16, 15 por 16 equivale a 240, x a la cuarta y, importante que la parte literal vaya en orden alfabético. Luego acá 9 por 8, 72 por 10, 720, x al cubo y cuadrado. Acá 27 por 8, 104 y 104 por 10, 1080 x cuadrado y al cubo. Acá 10 por 81 sería 810 x y a la cuarta más 243 y a la 5. Entonces por acá estoy utilizando Pascal, coloqué primero los coeficientes, luego el primer término fue descendiendo por grado y el segundo término también descendió, pero esta vez descendió de izquierda a derecha. Entonces de esta manera trabajamos potencias y luego multiplicamos. Siguiendo con lo que es productos notables, también vamos a tener lo que es binomio conjugado. Binomio conjugado son dos binomios donde lo único que cambia es el signo. Entonces, si lo único que cambia es el signo, se multiplica de la siguiente manera. El primer término por el primer término, que en este caso sería a cuadrado, y el segundo término por el segundo término, que sería más b por menos b cuadrado. Este es un binomio conjugado. Cuando lo único que cambia es el signo, entonces la multiplicación se realiza de esta manera. Veamos por acá. Es un binomio conjugado porque lo único que cambia es el signo. Entonces el primer término por el primer término, que sería 9x cuadrado, y el segundo término por el segundo término, incluye signo. 2 por menos 2 sería menos 4y cuadrado. Siempre va a quedar en negativo porque es un binomio conjugado. Tengo por acá exactamente lo mismo, el primer término por el primer término, que sería 4m a la cuarta, y el segundo término por el segundo término, que sería menos 25n al cuadrado. Por último, tengo lo que es un trinomio al cuadrado. ¿Cómo se realiza este trinomio? De una forma reducida, muy sencillo, elevamos cada término al cuadrado, es decir, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Luego colocamos un más 2 de fórmula, y multiplicamos el primer término por el segundo término, multiplicamos o colocamos más 2
multiplicamos el primer término por el tercer término más 2 y ahora multiplicamos el segundo término por el tercer término. Es decir, entonces que yo tendría a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más 2ab más 2ac más 2bc. Veamos otro ejemplo. Tengo acá un trinomio al cuadrado. Repito, elevamos cada término al cuadrado. 3x al cuadrado equivale a 9x. 3x al cuadrado equivale a 9x cuadrado. Más 2y al cuadrado sería más 4y cuadrado. Y menos 5z. Menos 5z al cuadrado sería menos por menos más. 25z al cuadrado. Ahora agregamos más 2. Multiplicamos estos dos términos. Luego más 2, multiplicamos ahora estos dos términos. Y por último más 2 y multiplicamos el segundo con el tercer término. Entonces solamente nos queda multiplicar, que sería 9x cuadrado más 4y cuadrado más 25z cuadrado. Acá 3 por 2, 6 y 6 por 2, 12 xy. Acá 3 por menos 5 menos 15. Menos 15 por 2, menos 30 xz. Y por último, 2 por menos 5, menos 10. Y menos 10 por 2, menos 20 yz. Es así como estoy culminando esta parte de productos notables que hace una reducción de procedimiento. Espero que les haya gustado el tema. Gracias por su atención.